Durante mucho tiempo te hicieron creer que si una mujer terminaba sola, algo estaba mal con ella, que la soledad era un castigo silencioso, una señal de que no supo amar lo suficiente, de que fue demasiado exigente, demasiado difícil, demasiado independiente o simplemente demasiado para alguien más. Te enseñaron a ver la compañía como prueba de éxito emocional y la ausencia de pareja como una especie de derrota personal que debía explicarse o justificarse. Pero llega un momento en la vida en el que empiezas a cuestionar esa narrativa. No porque te lo propusieras, sino porque tu propia experiencia empieza a contradecirla. Empiezas a notar que no estás sola porque nadie te eligió, sino porque dejaste de elegir lo que no te hacía bien, que la ausencia de ciertas personas no creó un vacío, creó un espacio donde por primera vez pudiste respirar sin tensión constante, sin la necesidad de adaptarte, sin el miedo a incomodar. Si estás escuchando esto, tal vez también has sentido esa mezcla extraña de paz y melancolía que aparece cuando finalmente te quedas contigo misma, después de años priorizando a otros. No es una soledad desesperada, es una calma desconocida que al principio desconcierta porque no tiene el drama emocional al que estabas acostumbrada. Es el silencio después del ruido, el descanso después de sostener demasiado tiempo cosas que no dependían solo de ti. La mujer fuerte no llega a la soledad por incapacidad de amar, llega por exceso de conciencia. Porque después de suficientes experiencias, empieza a reconocer patrones, a detectar incoherencias, a ver con claridad lo que antes justificaba. Entiende que no todas las conexiones son sanas, que no todas las promesas tienen intención de cumplirse, que no todo amor vale el precio que exige. Hubo un tiempo en el que intentaste encajar, ceder, esperar, negociar partes de ti para que algo funcionara. No porque fueras débil, sino porque creías que así era como se construían las relaciones duraderas. Pero con el tiempo empezaste a notar que cada concesión te alejaba de tu tranquilidad, que cada esfuerzo unilateral te dejaba más cansada, que cada intento de sostener lo insostenible solo prolongaba lo inevitable. El verdadero punto de quiebre llega cuando comprendes que no estás dispuesta a pagar con tu paz el precio de no estar sola. Ese momento cambia todo, porque elimina la urgencia que te mantenía en vínculos que no te nutrían. Ya no te quedas por miedo, ni por costumbre, ni por la idea de que algo es mejor que nada. El secreto es que la soledad deja de ser una amenaza cuando descubres que tu compañía es suficiente. Cuando una mujer fuerte llega a ese punto, empieza a construir una vida que no depende de la presencia constante de alguien más para sentirse completa. Recupera intereses, amistades, espacios personales, sueños que había postergado. Descubre que puede tomar decisiones sin consultar, moverse sin pedir permiso, organizar su tiempo sin negociar cada paso. Y en ese proceso ocurre algo profundamente transformador. Deja de sentirse incompleta, porque ahora entiende algo que antes no podía aceptar, que la plenitud no viene de encontrar a alguien que la complete, viene de dejar de buscar fuera lo que siempre estuvo dentro. Eso no significa que deje de creer en el amor, ni que se vuelva indiferente a la compañía. Significa que ya no está dispuesta a conformarse con menos de lo que merece solo para evitar la soledad. Su estándar cambia, su tolerancia disminuye y su claridad aumenta. Por eso, muchas mujeres fuertes terminan solas durante un tiempo. No porque no haya opciones, sino porque pocas opciones están a la altura de lo que ahora saben que necesitan. Prefieren esperar a repetir historias que ya conocen demasiado bien. Y en ese espacio de espera descubren algo inesperado, que estar solas no es vacío, es libertad. Libertad para reconstruirse, para sanar sin interrupciones, para volver a confiar en sí mismas sin depender de validación externa.
La sociedad puede llamarlo soledad. Pero para ellas es recuperación, porque finalmente comprenden que no terminaron solas, terminaron libres de lo que no era para ellas. Y desde ese lugar, su vida deja de girar alrededor de la búsqueda de alguien y empieza a girar alrededor de la construcción de una paz que nadie más puede darles. 1. Porque dejaron de aceptar amor a medias. Hubo un tiempo en el que estabas dispuesta a negociar con la esperanza, no porque no supieras lo que querías, sino porque creías que el amor implicaba paciencia, adaptación y una cierta tolerancia a las imperfecciones. Te decías que nadie es perfecto, que las relaciones requieren esfuerzo, que tal vez con suficiente comprensión todo terminaría encajando. Así empezaste a aceptar gestos incompletos, promesas que se quedaban a medio camino, presencias intermitentes que aparecían cuando convenía y desaparecían cuando exigían algo más profundo. Al principio no parecía grave, porque lo compensabas con ilusión. Pensabas que si dabas lo suficiente, si eras comprensiva, si mostrabas tu mejor versión, eventualmente la otra persona respondería con la misma intensidad. Pero con el tiempo empezaste a notar un patrón que ya no podías ignorar. Estabas sosteniendo algo que nunca terminaba de llegar a ser completo. No era ausencia total, pero tampoco era presencia plena. Era un punto intermedio que mantenía viva la expectativa sin satisfacerla realmente. Si estás escuchando esto, tal vez también has vivido esa sensación de estar en una relación donde no puedes quejarte del todo, porque hay momentos buenos, pero tampoco puedes sentirte tranquila, porque algo siempre falta. Tal vez te acostumbraste a justificar ese vacío, a decirte que no era tan importante, que otras cosas compensaban, que lo esencial estaba ahí, aunque no fuera perfecto. La mujer fuerte empieza a despertar cuando se da cuenta de que el amor a medias no es un error temporal, es una elección del otro. Comprende que la inconsistencia no es confusión, es falta de compromiso. Y aceptar eso duele, porque implica reconocer cuánto tiempo invertiste esperando algo que no estaba destinado a completarse. Hubo momentos en los que quisiste creer que estabas pidiendo demasiado, que tal vez tus expectativas eran irreales, que la intensidad que buscabas no era necesaria para que algo funcionara. Pero en el fondo sabías que no era exceso, era reciprocidad. No querías más de lo que dabas, querías lo mismo. El verdadero punto de quiebre llega cuando te das cuenta de que aceptar amor a medias también significa vivir a medias. Significa acostumbrarte a la incertidumbre, a la duda constante, a la sensación de no saber exactamente dónde estás parada. Significa invertir energía emocional en algo que no tiene la estabilidad necesaria para sostenerte cuando realmente lo necesitas. El secreto no es volverte exigente de repente, sino reconocer que la claridad no es egoísmo. Cuando una mujer deja de temer quedarse sola, empieza a valorar su paz por encima de la compañía incompleta. Prefiere el silencio tranquilo de su propia vida antes que el ruido emocional de una relación que la mantiene en estado de espera permanente. En ese proceso descubre algo profundamente revelador, que estar con alguien que no está completamente presente puede sentirse más solitario que estar sola. Porque la ausencia duele menos cuando es honesta que cuando está disfrazada de algo que parece amor, pero no lo es. La mujer que deja de aceptar amor a medias no se vuelve fría ni inaccesible, se vuelve clara. Aprende a identificar señales tempranas, a retirarse antes de involucrarse demasiado, a confiar en su intuición cuando algo no se siente coherente. Su tiempo deja de estar disponible para quien no sabe valorarlo, y su energía deja de dispersarse en vínculos que no tienen dirección, porque ahora entiende algo que antes no podía aceptar, que el amor verdadero no necesita ser perseguido ni adivinado.
ni justificado constantemente. Es evidente, consistente y tranquilizador. No la hace cuestionarse su valor ni dudar de su lugar. Ese es el motivo por el que muchas mujeres fuertes terminan solas durante un tiempo. No porque no haya personas interesadas, sino porque pocas están dispuestas a ofrecer la profundidad, la coherencia y la estabilidad que ahora saben reconocer como indispensables. Prefieren esperar a algo real que volver a conformarse con algo incompleto. Y en esa decisión hay una dignidad silenciosa que pocas personas entienden desde afuera. Porque no se trata de orgullo ni de rigidez, se trata de protección emocional. Se trata de no volver a construir expectativas sobre bases frágiles, de no volver a invertir en promesas que no tienen intención de cumplirse. Cuando una mujer llega a este punto, su soledad deja de ser un espacio de carencia y se convierte en un espacio de preparación. Preparación para relaciones más sanas, para vínculos donde no tenga que reducirse para encajar, para conexiones donde su intensidad no sea vista como exceso, sino como valor. Y desde ese lugar, su vida adquiere una tranquilidad que antes parecía imposible. Ya no vive esperando mensajes, señales o confirmaciones constantes. Vive construyendo algo sólido dentro de sí misma, algo que no depende de la atención intermitente de alguien más. Porque finalmente comprende que aceptar amor a medias fue lo que realmente la dejó sola durante años, y dejar de aceptarlo fue lo que empezó a liberarla. 2. Porque aprendieron a detectar la manipulación. Hubo un tiempo en el que confiabas sin cuestionar demasiado. No porque fueras ingenua, sino porque preferías creer en la buena intención de las personas antes que vivir a la defensiva. Pensabas que la sinceridad era la base de cualquier vínculo y que, si tú actuabas con honestidad, lo natural era que los demás hicieran lo mismo. Esa forma de ver el mundo te permitía entregarte con tranquilidad, sin analizar cada palabra ni cada gesto, sin buscar significados ocultos en actitudes que parecían espontáneas. Con el tiempo empezaste a notar pequeñas incoherencias que antes habrías ignorado, promesas que se repetían sin concretarse, disculpas que sonaban iguales cada vez, cambios de actitud que aparecían justo cuando intentabas poner límites, situaciones que te dejaban confundida, dudando de tu propia percepción, preguntándote si estabas exagerando o si realmente algo no estaba bien. Esa confusión constante no era casualidad, era parte de una dinámica que te mantenía emocionalmente inestable para que no pudieras ver con claridad. Si estás escuchando esto, tal vez también has vivido ese momento incómodo en el que empiezas a conectar los puntos y te das cuenta de que lo que parecía amor intenso también tenía componentes de control, culpa o presión emocional. Tal vez recuerdas conversaciones en las que terminabas pidiendo perdón sin saber exactamente por qué, o situaciones en las que tus necesidades se convertían en el problema, mientras las del otro parecían siempre urgentes e incuestionables. La mujer fuerte empieza a despertar cuando entiende que la manipulación rara vez es evidente al principio. Suele presentarse como preocupación excesiva, como dependencia emocional disfrazada de amor, como victimización que te hace sentir responsable del bienestar de la otra persona. Comprende que no todas las muestras de afecto son sanas y que algunas están diseñadas para crear una conexión intensa que luego se utiliza para ejercer influencia. Hubo momentos en los que quisiste creer que todo era producto del estrés, del miedo o de circunstancias externas, porque aceptar que alguien estaba manipulando implicaba reconocer que habías invertido tiempo, emociones y expectativas en algo que no era auténtico. Pero la evidencia empezó a ser demasiado clara para seguir ignorándola. El secreto no es volverte desconfiada, sino volverte consciente de los patrones.
Cuando una mujer deja de temer quedarse sola, empieza a observar con calma lo que antes la desestabilizaba. Ya no responde impulsivamente a las culpas inducidas ni a las urgencias emocionales fabricadas. Aprende a tomarse tiempo antes de reaccionar, a evaluar si lo que siente realmente le pertenece o si es algo que alguien más proyectó sobre ella. En ese proceso descubre algo profundamente revelador, que muchas de las relaciones que la confundían dependían de su incapacidad para ver con claridad, porque ahora entiende algo que antes no veía, que quien realmente te ama no necesita desorientarte para mantenerte cerca. Ese es el verdadero cambio, dejar de interpretar la intensidad como amor y empezar a valorar la coherencia como señal de salud emocional. Cuando una mujer aprende a detectar la manipulación, su vida se vuelve más tranquila porque deja de estar expuesta a dinámicas que la desestabilizan constantemente. Su soledad deja de ser un vacío y se convierte en un espacio seguro donde nadie juega con su percepción ni con sus emociones. Empieza a valorar la estabilidad por encima de la intensidad, la honestidad por encima de las promesas grandiosas, la tranquilidad por encima del drama emocional. Y desde ese lugar, su forma de relacionarse cambia para siempre. Ya no se impresiona con palabras bonitas si no están respaldadas por acciones. Ya no se queda donde siente que debe justificar constantemente lo que percibe, ya no negocia su claridad por miedo a quedarse sola. Porque finalmente comprende que la paz mental vale más que cualquier relación que dependa de su confusión para sostenerse. Y por eso muchas mujeres fuertes terminan solas durante un tiempo. No porque nadie las quiera, sino porque pocas personas pueden relacionarse con alguien que ya no es manipulable. 3. Porque no necesitan ser rescatadas. Durante mucho tiempo la idea romántica del amor estuvo ligada a la necesidad, a la fantasía de que alguien llegaría a salvarte, a resolver lo que no podías sola, a llenar vacíos que parecían imposibles de sostener sin compañía. Creciste viendo historias donde la mujer encontraba plenitud cuando alguien aparecía para protegerla, guiarla o darle dirección. Sin darte cuenta, esa narrativa se volvió parte de la forma en la que entendías las relaciones, incluso cuando tu vida demostraba algo distinto, porque hubo un punto en el que empezaste a resolver por ti misma lo que antes habrías esperado que alguien solucionara. Aprendiste a tomar decisiones difíciles sin apoyo constante, a reconstruirte después de decepciones sin depender de alguien que te levantara, a crear estabilidad emocional sin necesitar una presencia que te sostuviera. Descubriste que podías sobrevivir a cosas que antes habrías considerado insoportables y que esa capacidad no te hacía menos amorosa, te hacía más consciente de tu propia fuerza. Si estás escuchando esto, tal vez también has sentido esa transformación interna, donde la necesidad deja de ser el motor principal de tus relaciones. Ya no buscas a alguien para que te complete, para que te rescate del aburrimiento, de la soledad o de la incertidumbre. Empiezas a buscar desde un lugar distinto, no desde la carencia, sino desde la elección. Y esa diferencia cambia completamente el tipo de vínculos que estás dispuesta a aceptar. La mujer fuerte empieza a notar que su autosuficiencia emocional no siempre es bien recibida. Algunas personas se sienten atraídas al principio, fascinadas por su seguridad y su estabilidad, pero con el tiempo descubren que no hay un rol heroico que ocupar, que no hay dependencia que satisfacer, que no hay una necesidad constante que los haga sentir indispensables. Y para quienes asocian el amor con ser necesarios, eso puede resultar desconcertante. Hubo momentos en los que te preguntaste si tal vez eras demasiado independiente, si tu capacidad de estar bien sola estaba cerrando puertas que podrían haberse abierto si mostraras más necesidad.
pero en el fondo sabías que fingir dependencia sería traicionarte, que reducir tu fortaleza para acomodar expectativas ajenas no era el tipo de amor que querías construir. El secreto no es volverte inaccesible, es dejar de buscar salvadores. Cuando una mujer deja de temer quedarse sola, descubre que no necesita ser rescatada porque ya aprendió a sostenerse. Eso no significa que no quiera compañía, significa que su compañía no nace del miedo ni de la urgencia, nace del deseo de compartir desde la estabilidad. En ese proceso, descubre algo profundamente revelador, que quien realmente quiere estar con ella no busca ser su salvador, busca ser su compañero, porque ahora entiende algo que antes no veía, que las relaciones más sanas no se basan en la dependencia, sino en la elección mutua. Ese es el verdadero cambio, dejar de ver la independencia como una barrera y empezar a verla como un filtro que elimina dinámicas desequilibradas. Cuando una mujer no necesita ser rescatada, deja de atraer a quienes necesitan sentirse superiores para amar y empieza a atraer a quienes pueden relacionarse desde la igualdad. Su soledad deja de ser interpretada como falta de oportunidades y empieza a ser vista como un periodo de selección consciente. Ya no entra en vínculos donde debe reducir su capacidad para encajar, ni donde su estabilidad es percibida como amenaza, y desde ese lugar su vida se vuelve más coherente con lo que realmente es. Descubre que no hay nada de malo en no necesitar a alguien, porque la necesidad no es la base del amor duradero. La elección sí lo es, porque finalmente comprende que no terminó sola por ser demasiado fuerte. Terminó sola porque dejó de necesitar lo que antes la mantenía atrapada. 4. Porque priorizan la paz sobre la compañía. Hubo un tiempo en el que la idea de estar acompañada parecía más importante que cómo te sentías en esa compañía. No porque no valoraras la tranquilidad, sino porque te enseñaron que la presencia de alguien era sinónimo de seguridad emocional, de estabilidad, de éxito en el amor. Creciste viendo relaciones donde la permanencia era celebrada aunque estuviera llena de tensiones, silencios incómodos o conflictos no resueltos. Aprendiste a pensar que era mejor tener a alguien que enfrentarlo todo sola. Con el tiempo, empezaste a notar que no toda compañía trae calma. Algunas relaciones generan ansiedad constante, incertidumbre, desgaste emocional y una sensación persistente de estar caminando sobre terreno inestable. Te encontrabas anticipando reacciones, midiendo palabras, ajustando comportamientos para evitar discusiones o distancias. Esa vigilancia permanente no era amor, era tensión sostenida. Si estás escuchando esto, tal vez también has vivido ese momento revelador en el que te das cuenta de que respiras mejor cuando estás sola que cuando estás con alguien que no te da tranquilidad. Tal vez recuerdas la primera vez que experimentaste una noche en silencio, sin sentirte abandonada, sino aliviada. Una calma nueva, desconocida, que no tenía la intensidad emocional a la que estabas acostumbrada, pero que tampoco te dejaba agotada. La mujer fuerte empieza a despertar cuando comprende que la paz no debería ser un premio ocasional dentro de una relación, debería ser la base. Entiende que el amor no debería sentirse como una lucha constante ni como un esfuerzo permanente por mantener el equilibrio. Descubre que la tranquilidad emocional tiene un valor incalculable porque afecta cada aspecto de su vida: su energía, su claridad mental, su salud, su capacidad de disfrutar el presente. Hubo momentos en los que intentaste convencerte de que la incomodidad era normal, de que todas las relaciones pasan por etapas difíciles, de que el conflicto constante era señal de intensidad emocional. Pero tu cuerpo te decía otra cosa. El cansancio, la irritabilidad, la sensación de no poder relajarte completamente
Eran señales de que algo no estaba bien, aunque no supieras exactamente qué. El verdadero punto de quiebre llega cuando experimentas la paz suficiente tiempo como para no querer renunciar a ella. Cuando descubres que puedes despertar sin ansiedad, pasar un día sin tensiones innecesarias, tomar decisiones sin temor a reacciones impredecibles. Ese contraste hace imposible volver a aceptar situaciones que antes tolerabas por miedo a quedarte sola. El secreto no es evitar el amor, es no sacrificar tu bienestar por mantenerlo. Cuando una mujer deja de temer quedarse sola, empieza a elegir relaciones que sumen tranquilidad en lugar de restarla. Prefiere esperar a alguien que encaje con su estabilidad, antes que volver a entrar en dinámicas que la obliguen a vivir en estado de alerta emocional. En ese proceso descubre algo profundamente revelador: que la paz es adictiva cuando no la has tenido durante mucho tiempo. Porque ahora entiende algo que antes no podía aceptar: que la compañía correcta no perturba su equilibrio, lo fortalece. Ese es el verdadero cambio: dejar de ver la soledad como vacío y empezar a verla como un espacio donde nada interfiere con su serenidad. Cuando una mujer prioriza la paz sobre la compañía, su vida se vuelve más clara, más lenta, más consciente. Empieza a disfrutar su rutina, sus momentos de silencio, sus decisiones sin presión externa. Y desde ese lugar deja de sentirse obligada a llenar espacios con personas que no aportan estabilidad. Su estándar cambia, su tolerancia al caos disminuye y su intuición se vuelve más aguda. Porque finalmente comprende que estar sola y en paz es infinitamente mejor que estar acompañada y en conflicto constante. Y por eso muchas mujeres fuertes terminan solas durante un tiempo, no porque no haya amor disponible, sino porque pocas relaciones pueden ofrecer la tranquilidad que ahora saben que merecen. 5. Porque dicen lo que sienten sin adornarlo. Hubo un tiempo en el que medías cada palabra antes de decirla, no porque no supieras lo que sentías, sino porque habías aprendido que la honestidad podía incomodar, generar distancia o provocar reacciones que no querías enfrentar. Preferías suavizar tus pensamientos, decir las cosas de manera indirecta o incluso callarlas por completo si intuías que podrían alterar la estabilidad de la relación. Te convertiste en experta en comunicar sin confrontar, en expresar sin parecer demasiado intensa, en ocultar partes de tu verdad para mantener la armonía. Al principio parecía una forma de madurez emocional, una manera de evitar conflictos innecesarios, pero con el tiempo empezaste a notar que esa prudencia constante tenía un costo. Cada cosa que no decías se quedaba dentro de ti, acumulándose, creando una sensación de distancia entre lo que mostrabas y lo que realmente sentías. La conexión se volvía superficial porque no estaba basada en autenticidad, sino en versiones editadas de tu experiencia. Si estás escuchando esto, tal vez también has vivido ese momento en el que te cansas de explicar lo obvio con delicadeza, de justificar lo que debería ser evidente, de actuar como si no te afectaran cosas que sí te afectaban. Tal vez recuerdas la primera vez que decidiste decir exactamente lo que pensabas sin rodeos, no desde la rabia, sino desde la claridad, y notaste que la reacción fue diferente a la que estabas acostumbrada. La mujer fuerte empieza a despertar cuando entiende que su verdad no necesita adornos para ser válida. Comprende que comunicar con honestidad no es agresión, es respeto propio. Descubre que no tiene que suavizar sus límites para que sean aceptables, ni disfrazar sus necesidades para que no parezcan exigencias. Hubo momentos en los que dudaste, preguntándote si tal vez estabas siendo demasiado directa, demasiado firme, demasiado difícil. Porque cuando cambias tu forma de comunicarte, las personas que estaban acostumbradas a tu versión complaciente pueden sentirse incómodas.
Algunas interpretan tu claridad como frialdad, otras como falta de interés, otras como una actitud defensiva que no entienden. El secreto no es volverte dura, es dejar de traicionarte para mantener la comodidad de otros. Cuando una mujer deja de temer quedarse sola, empieza a valorar la honestidad por encima de la aprobación. Prefiere decir lo que siente y enfrentar la consecuencia que seguir acumulando silencios que terminan convirtiéndose en resentimiento. En ese proceso descubre algo profundamente revelador, que quien realmente quiere estar con ella aprecia su claridad porque elimina juegos, dudas y malentendidos. Porque ahora entiende algo que antes no veía, que las relaciones sanas no requieren adivinanzas ni interpretaciones constantes, se sostienen sobre comunicación directa y coherente. Ese es el verdadero cambio, dejar de ver la honestidad como riesgo y empezar a verla como filtro. Cuando una mujer habla sin adornar su verdad, algunas personas se alejan porque ya no pueden sostener dinámicas basadas en ambigüedad o manipulación emocional. Pero las que se quedan lo hacen porque valoran la transparencia, no porque se beneficien de la confusión. Su soledad deja de ser consecuencia de ser demasiado y se convierte en el resultado natural de haber dejado de ser menos de lo que es. Ya no siente la necesidad de convencer a nadie de quedarse ni de ajustar su personalidad para ser más fácil de amar. Y desde ese lugar, su vida se vuelve más simple, más honesta, más ligera. Las relaciones que construye están basadas en lo que realmente es, no en lo que otros querían que fuera. Porque finalmente comprende que la persona correcta no se asusta de su verdad, se queda precisamente por ella. 6. Porque dejaron de tolerar lo que antes soportaban. Hubo un tiempo en el que soportabas cosas que hoy te parecen impensables, comentarios que minimizaban lo que sentías, actitudes que te hacían dudar de tu valor, ausencias que justificabas aunque te dolieran, no porque no te afectaran, sino porque creías que tolerarlas era parte del compromiso, de la paciencia, del amor maduro. Te acostumbraste a pensar que todas las relaciones tenían zonas incómodas que debían aceptarse si querías que algo durara. Con el paso de los años, empezaste a notar que esa tolerancia constante no estaba fortaleciendo la relación, estaba debilitándote a ti. Cada concesión que hacías sin recibir lo mismo a cambio erosionaba un poco tu autoestima, tu tranquilidad y tu confianza en lo que merecías. Te convertiste en alguien capaz de aguantar mucho, pero ese aguante no era virtud, era supervivencia emocional. Si estás escuchando esto, tal vez también has vivido ese momento revelador en el que algo que antes habrías dejado pasar ahora te resulta imposible de ignorar. Una falta de respeto que ya no puedes justificar, una incoherencia que ya no puedes explicar, una ausencia que ya no puedes tolerar sin sentir que te estás traicionando. No es que te hayas vuelto más sensible, es que te has vuelto más consciente. La mujer fuerte empieza a despertar cuando comprende que soportar no es lo mismo que amar, y que tolerar lo que la lastima no es un acto de madurez, sino de abandono propio. Entiende que su capacidad de aguantar no debería ser celebrada, sino cuestionada, porque nadie merece vivir en un estado constante de incomodidad emocional solo para mantener una relación funcionando. Hubo momentos en los que dudaste de ese cambio, preguntándote si tal vez te estabas volviendo demasiado exigente o inflexible. Porque cuando dejas de aceptar lo que antes tolerabas, el contraste es evidente. Situaciones que parecían normales ahora se sienten inaceptables. Dinámicas que antes sostenías ahora te resultan agotadoras. Personas que formaban parte de tu vida dejan de encajar con la versión de ti que está emergiendo. El secreto no es volverte rígida, es volverte selectiva con lo que permites.
Cuando una mujer deja de temer quedarse sola, empieza a elegir su bienestar por encima de la continuidad de vínculos que no la respetan plenamente. Descubre que perder relaciones no siempre es una pérdida, a veces es una liberación necesaria. En ese proceso descubre algo profundamente revelador, que muchas de las personas que se alejan no lo hacen porque ella haya cambiado, sino porque ya no pueden beneficiarse de su tolerancia ilimitada. Porque ahora entiende algo que antes no veía, que quien solo estaba cómodo con su versión complaciente no estaba interesado en su bienestar real. Ese es el verdadero cambio, dejar de medir el éxito de una relación por cuánto dura y empezar a medirlo por cómo te hace sentir. Cuando una mujer deja de tolerar lo que la desgasta, su vida se vuelve más ligera, más clara y más alineada con su dignidad. Su soledad deja de ser interpretada como fracaso y se convierte en el resultado natural de haber elevado sus estándares emocionales. Ya no se queda donde tiene que reducirse para encajar, ni donde su tranquilidad depende de ignorar lo que siente. Y desde ese lugar, su capacidad de amar no disminuye, se vuelve más precisa. Aprende a reconocer quién puede ofrecerle estabilidad y quién solo aportaría más desgaste. Su energía deja de dispersarse en vínculos que no avanzan y empieza a dirigirse hacia relaciones donde el respeto es la base, no la excepción. Porque finalmente comprende que no perdió la capacidad de soportar, perdió la necesidad de hacerlo. Y esa es una de las razones por las que muchas mujeres fuertes terminan solas durante un tiempo. No porque no haya opciones, sino porque pocas opciones cumplen con el estándar que ahora saben que merecen. 7. Porque no compiten por atención. Hubo un tiempo en el que creías que el amor debía ganarse, que si demostrabas suficiente interés, cuidado y disponibilidad, la otra persona eventualmente respondería con la misma intensidad. Te esforzabas por estar presente, por entender, por adaptarte, por hacerte notar sin parecer insistente. Sin darte cuenta, empezaste a invertir más energía en mantener la conexión que en disfrutarla. Esa dinámica no siempre era evidente al principio. A veces se manifestaba en pequeños gestos. Esperar mensajes que tardaban en llegar. Reorganizar tu tiempo para acomodar a alguien que no hacía lo mismo por ti. Intentar mantener viva una conversación que claramente estaba perdiendo impulso. Te convencías de que solo era una etapa, de que el interés fluctuaba, de que valía la pena insistir un poco más antes de rendirte. Si estás escuchando esto, tal vez también has sentido ese cansancio particular que aparece cuando eres tú quien sostiene la interacción casi por completo. La sensación de estar invirtiendo en algo que no crece al mismo ritmo, de estar disponible para alguien que parece disponible solo a ratos, de estar intentando ocupar un lugar que nunca se te ofreció plenamente. La mujer fuerte empieza a despertar cuando comprende que el amor no debería sentirse como una competencia por atención. Entiende que si alguien quiere estar, lo demuestra sin necesidad de presión ni insistencia. Descubre que la reciprocidad no es algo que deba provocarse, es algo que aparece de manera natural cuando el interés es genuino. Hubo momentos en los que dudaste, preguntándote si tal vez debías ser más paciente, más comprensiva, más flexible, porque la idea de dejar de esforzarte parecía equivalente a renunciar a algo que podría haber funcionado. Pero con el tiempo empezaste a notar que el esfuerzo unilateral no construye vínculos, solo prolonga la ilusión de que existe algo que aún no ha tomado forma. El secreto no es volverte indiferente, es dejar de perseguir lo que no te persigue tan bien. Cuando una mujer deja de temer quedarse sola, pierde la urgencia de ser elegida a cualquier costo. Ya no siente la necesidad de demostrar su valor ni de convencer a nadie de que merece un lugar. En ese proceso, descubre algo profundamente revelador.
que quien realmente quiere estar en su vida no la pone a competir con distracciones, prioridades cambiantes o indecisiones emocionales. Porque ahora entiende algo que antes no veía, que el interés auténtico no es ambiguo. Ese es el verdadero cambio. Dejar de medir tu valor por la atención que recibes y empezar a medirlo por el respeto que exiges. Cuando una mujer deja de competir por atención, su energía se libera para cosas que realmente la nutren. Su vida deja de girar alrededor de la respuesta de alguien y empieza a girar alrededor de sus propios proyectos, amistades y bienestar. Su soledad deja de sentirse como abandono y empieza a sentirse como autonomía. Descubre que no necesita estar constantemente en el radar de alguien para sentirse valiosa, que su presencia no pierde significado porque no esté siendo validada en cada momento. Y desde ese lugar, su forma de amar cambia. Ya no entra en relaciones donde debe esforzarse por mantener el interés. Elige vínculos donde la conexión se sostiene por sí sola. Aprende a reconocer quién la busca con intención clara y quién solo la mantiene como opción disponible. Porque finalmente comprende que el amor que vale la pena no necesita ser perseguido. Se encuentra en el punto donde dos personas deciden caminar hacia el otro al mismo tiempo. Y por eso, muchas mujeres fuertes terminan solas durante un tiempo. No porque nadie las quiera, sino porque dejaron de competir por un lugar que debería haberse ofrecido sin condiciones. 8. Porque se volvieron selectivas con su energía. Hubo un tiempo en el que estabas disponible casi sin darte cuenta. Respondías rápido, escuchabas durante horas, te involucrabas en problemas que no eran tuyos. Ofrecías apoyo incluso cuando estabas agotada. No porque te obligaran, sino porque te parecía natural estar para quienes te necesitaban. Asociabas tu valor con tu capacidad de dar, con tu disposición constante, con esa sensación de ser alguien en quien siempre se podía contar. Con el tiempo empezaste a notar que esa disponibilidad permanente tenía un costo silencioso. Llegabas al final del día sin energía, sin espacio mental para ti, sin tiempo para cosas que también eran importantes. Te sentías drenada, pero no sabías exactamente por qué, porque no habías hecho nada extraordinario, solo habías estado para todos. Si estás escuchando esto, tal vez también has vivido esa sensación de agotamiento emocional que no se explica por el trabajo ni por las responsabilidades visibles, sino por la cantidad de interacciones que absorben tu atención, conversaciones que te dejan cargada, situaciones que te afectan más de lo que quisieras, personas que parecen necesitar constantemente algo de ti. La mujer fuerte empieza a despertar cuando comprende que su energía no es infinita y que no puede distribuirla sin criterio sin terminar vacía. Entiende que cada conversación, cada compromiso y cada vínculo ocupa espacio emocional y que no todos aportan lo mismo. Descubre que algunas relaciones nutren, otras desgastan y muchas simplemente ocupan un lugar que podría destinarse a algo más significativo. Hubo momentos en los que sentiste culpa por empezar a retirarte, por responder más tarde, por decir que no tenías tiempo o que no podías involucrarte en algo, porque durante años fuiste la que siempre estaba, la que nunca fallaba, la que hacía el esfuerzo adicional. Cambiar ese patrón implicaba enfrentarte a la incomodidad de ser percibida como distante o menos accesible. El secreto no es volverte fría, es volverte consciente de dónde se va tu energía. Cuando una mujer deja de temer quedarse sola, pierde la necesidad de estar disponible para mantener vínculos que no la enriquecen. Empieza a elegir conversaciones que la inspiren, personas que respeten sus límites, espacios donde pueda ser ella misma sin sentirse drenada después. En ese proceso descubre algo profundamente revelador, que proteger su energía no es egoísmo, es autocuidado emocional, porque ahora entiende algo que antes no veía,
que no puede dar lo mejor de sí si está constantemente agotada. Ese es el verdadero cambio. Dejar de medir tu valor por cuánto das y empezar a medirlo por cómo te sientes después de dar. Cuando una mujer se vuelve selectiva con su energía, su vida se vuelve más tranquila, más enfocada y más alineada con lo que realmente importa. Su soledad deja de ser interpretada como falta de oportunidades y empieza a ser vista como un espacio donde puede recuperar fuerza, claridad y entusiasmo. Descubre que no necesita llenar cada momento con interacción para sentirse viva, que el silencio también puede ser nutritivo, que la calma no es aburrimiento, sino descanso. Y desde ese lugar, sus relaciones cambian. Deja de rodearse de personas que consumen su tiempo sin aportar estabilidad y empieza a acercarse a quienes valoran su presencia y respetan sus límites. Su círculo se reduce, pero se vuelve más significativo, porque finalmente comprende que no se trata de tener muchas conexiones, se trata de tener las correctas. Y por eso muchas mujeres fuertes terminan solas durante un tiempo. No porque nadie quiera estar con ellas, sino porque ya no permiten que cualquiera lo esté. 9. Porque no temen quedarse solas. Durante mucho tiempo, la soledad fue presentada como algo que debía evitarse a toda costa, como un vacío peligroso, como una señal de que algo faltaba, como una experiencia que solo tenía sentido mientras era temporal. Creciste escuchando que lo ideal era estar acompañada, que la vida tenía más valor cuando se compartía con alguien, que la estabilidad emocional dependía en gran parte de no estar sola demasiado tiempo. Sin darte cuenta, esa idea se convirtió en un miedo silencioso que influía en muchas de tus decisiones. Ese miedo no siempre era evidente. A veces se manifestaba en la dificultad para cerrar relaciones que ya no funcionaban, en la tendencia a dar segundas oportunidades incluso cuando sabías que nada había cambiado, en la incomodidad de imaginar un futuro sin la presencia de alguien que, aunque no te hiciera feliz, al menos estaba ahí. Permanecer parecía más seguro que enfrentarte a la incertidumbre de empezar de nuevo. Si estás escuchando esto, tal vez también recuerdas el momento en que esa idea empezó a cambiar. Tal vez ocurrió después de una ruptura, de una decepción profunda, o simplemente después de un periodo en el que no tuviste otra opción que estar contigo misma. Al principio fue incómodo, extraño, incluso doloroso, pero poco a poco descubriste algo inesperado. No te estabas rompiendo, te estabas reconstruyendo. La mujer fuerte empieza a despertar cuando se da cuenta de que la soledad no la destruye, la clarifica. Entiende que en ese espacio, sin interferencias externas, puede escuchar sus propios pensamientos, reconocer sus verdaderos deseos y procesar emociones que había estado posponiendo por falta de tiempo o energía. Descubre que estar sola no es lo mismo que sentirse sola, y que la diferencia entre ambas cosas es enorme. Hubo momentos en los que empezaste a disfrutar cosas que antes habrías evitado hacer sin compañía. Salir sola, tomar decisiones sin consultar, organizar tu tiempo según tus prioridades, crear rutinas que respondían únicamente a lo que tú necesitabas. Esa autonomía empezó a sentirse liberadora en lugar de intimidante, y con ella llegó una confianza nueva en tu capacidad de estar bien contigo misma. El secreto no es aprender a vivir sin nadie, es dejar de vivir con miedo a estar sola. Cuando una mujer deja de temer quedarse sola, elimina el principal factor que la mantenía atrapada en relaciones insatisfactorias. Ya no negocia su bienestar por compañía, no se queda donde no es feliz solo para evitar el vacío, no tolera dinámicas dañinas por miedo a empezar de cero. En ese proceso descubre algo profundamente revelador, que muchas decisiones que parecían difíciles se vuelven claras cuando el miedo desaparece.
porque ahora entiende algo que antes no veía, que la soledad no es enemiga del amor, es enemiga de la dependencia emocional. Ese es el verdadero cambio, dejar de ver la compañía como salvación y empezar a verla como complemento. Cuando una mujer no teme quedarse sola, sus relaciones dejan de estar basadas en necesidad y empiezan a basarse en elección consciente. Ya no busca a alguien para llenar un espacio vacío, busca a alguien con quien compartir un espacio que ya está lleno. Su soledad deja de ser interpretada como falta de oportunidades y se convierte en una demostración de fortaleza emocional. Descubre que puede esperar. Sin desesperarse, elegir sin prisa y retirarse sin miedo cuando algo no está alineado con su bienestar. Y desde ese lugar, su forma de amar cambia profundamente. Puede involucrarse sin perderse, puede cuidar sin abandonarse, puede compartir sin depender. Porque su estabilidad ya no depende de la permanencia de alguien más. Porque finalmente comprende que no terminó sola porque nadie la eligiera. Terminó sola porque aprendió a elegirse a sí misma primero. Y esa es una de las razones por las que muchas mujeres fuertes parecen inaccesibles desde afuera. No porque no quieran amar, sino porque ya no están dispuestas a hacerlo desde el miedo. 10. Porque aprendieron a disfrutar su propia compañía. Hubo un tiempo en el que estar sola se sentía como una pausa incómoda entre una etapa y otra, como un espacio vacío que debía llenarse lo antes posible. Para que la vida volviera a sentirse completa, asociabas la compañía con alegría, con movimiento, con sentido, y el silencio con algo que había que soportar hasta que llegara alguien a interrumpirlo. No porque no supieras estar contigo misma, sino porque nunca te enseñaron a ver la soledad como un lugar donde también podían suceder cosas valiosas. Con el paso del tiempo, empezaste a descubrir que la compañía constante también tenía un costo, que muchas veces impedía escucharte, reflexionar o simplemente descansar sin tener que responder a las necesidades de alguien más. Empezaste a notar que los momentos en los que estabas completamente sola eran los únicos en los que podías observar tu vida con claridad, reconocer lo que realmente sentías y preguntarte qué querías sin influencias externas. Si estás escuchando esto, tal vez también recuerdas la primera vez que hiciste algo sola por elección y no por obligación. Tal vez fue un viaje corto, una salida, una actividad que siempre habías pospuesto porque pensabas que debía compartirse. Y en lugar de sentirte vacía, sentiste algo inesperado: tranquilidad. Una sensación de libertad que no dependía de la aprobación ni de la presencia de nadie más. La mujer fuerte empieza a despertar cuando comprende que su propia compañía no es un sustituto temporal del amor. Es una fuente legítima de bienestar. Descubre que puede disfrutar conversaciones consigo misma, que puede reírse sola, emocionarse, inspirarse y tomar decisiones sin necesidad de validación externa. Empieza a construir una relación interna que no depende de lo que otros piensen o hagan. Hubo momentos en los que te sorprendiste sintiéndote en paz sin explicación, simplemente porque no había presión, expectativas ni tensiones alrededor. Esa paz no tenía el entusiasmo intenso de una relación nueva ni la emoción de algo incierto, pero tenía algo mucho más valioso: estabilidad. La sensación de estar bien sin necesidad de que algo externo cambie. El secreto no es dejar de querer compañía, es dejar de necesitarla para sentirte completa. Cuando una mujer aprende a disfrutar su propia compañía, elimina la urgencia que la empujaba a aceptar relaciones que no estaban alineadas con su bienestar. Ya no busca a alguien para escapar del silencio. Busca a alguien que pueda compartir ese silencio sin perturbarlo. En ese proceso, descubre algo profundamente revelador.
que cuando estás bien contigo misma, la presencia de otra persona deja de ser una necesidad y se convierte en una elección consciente. Porque ahora entiende algo que antes no veía, que la verdadera compañía no reemplaza tu paz, la acompaña. Ese es el verdadero cambio, dejar de ver la soledad como ausencia y empezar a verla como presencia propia. Cuando una mujer disfruta estar consigo misma, su vida se vuelve más rica, más creativa, más libre. Empieza a invertir tiempo en proyectos personales, en aprendizajes, en experiencias que la conectan con lo que realmente le importa. Su soledad deja de ser interpretada como falta de oportunidades y se convierte en un espacio de crecimiento y descubrimiento. Descubre que no necesita llenar cada momento con actividad ni cada silencio con conversación. Aprende a valorar la calma, la rutina, los pequeños placeres que no requieren testigos para ser significativos. Y desde ese lugar, su forma de relacionarse cambia profundamente. Ya no se involucra por miedo a estar sola ni por la presión social de tener pareja. Solo se involucra cuando siente que alguien suma a la vida que ya construyó, no cuando necesita que alguien la complete, porque finalmente comprende que no está esperando a alguien para empezar a vivir, ya está viviendo plenamente, y por eso muchas mujeres fuertes parecen estar solas desde afuera, cuando en realidad están acompañadas por la relación más importante que pueden tener, la que construyeron consigo mismas. 11. Porque ya no buscan aprobación. Durante mucho tiempo tomaste decisiones pensando en cómo serían percibidas, no porque fueras insegura, sino porque habías aprendido que la aceptación tenía un valor enorme. Ser bien vista, considerada, comprendida o validada te hacía sentir que estabas haciendo lo correcto, que estabas alineada con lo que se esperaba de ti. Poco a poco, esa necesidad de aprobación se volvió un filtro a través del cual evaluabas tus acciones, tus palabras y hasta tus deseos. Sin darte cuenta, empezaste a adaptarte a lo que generaba menos resistencia. Elegías caminos que parecían seguros, opiniones que no provocaran conflicto, comportamientos que encajaran con la imagen que los demás tenían de ti. Esa adaptación constante no siempre era consciente, pero tenía un efecto acumulativo. Cada vez quedaba menos espacio para lo que realmente querías, si no coincidía con lo que se consideraba apropiado. Si estás escuchando esto, tal vez también has vivido ese momento en el que te das cuenta de que llevas años actuando según expectativas que nunca elegiste. Tal vez recuerdas decisiones que tomaste más por evitar críticas que por deseo genuino, relaciones que mantuviste porque parecían correctas desde afuera, incluso sueños que postergaste porque no encajaban con la vida que otros imaginaban para ti. La mujer fuerte empieza a despertar cuando comprende que vivir para ser aprobada es vivir en función de algo externo que nunca termina de satisfacerse. Entiende que siempre habrá opiniones, juicios y expectativas contradictorias, y que intentar cumplir con todas es una tarea imposible. Descubre que la aprobación no es estabilidad, es dependencia emocional disfrazada de armonía. Hubo momentos en los que empezaste a experimentar con pequeñas decisiones que no buscaban aprobación, solo coherencia contigo misma. Tal vez dijiste que no a algo que antes habrías aceptado. Expresaste una opinión impopular o elegiste un camino que sabías que no sería entendido por todos. Esas decisiones fueron incómodas al principio, pero también liberadoras. El secreto no es volverte indiferente a lo que piensan los demás, es dejar de usarlo como criterio principal para vivir tu vida. Cuando una mujer deja de temer quedarse sola, pierde el incentivo de agradar a cualquier costo. Ya no necesita validación constante para sentirse segura, porque empieza a construir una confianza que no depende de reacciones externas.
En ese proceso descubre algo profundamente revelador, que la aprobación que más importa es la que siente hacia sí misma cuando actúa con integridad, porque ahora entiende algo que antes no veía, que agradar a todos suele implicar traicionarse en silencio. Ese es el verdadero cambio, dejar de buscar permiso para ser quien eres y empezar a asumir la responsabilidad de vivir según tus propios valores. Cuando una mujer deja de necesitar aprobación, su vida se vuelve más auténtica, más tranquila y más coherente. Sus decisiones dejan de ser una negociación constante con el entorno y se convierten en expresiones honestas de lo que considera importante. Su soledad deja de sentirse como exclusión y empieza a sentirse como independencia. Descubre que no necesita que todos la entiendan para saber que está en el camino correcto, que no necesita consenso para confiar en sus elecciones. Y desde ese lugar, sus relaciones cambian profundamente. Ya no se rodea de personas que la aceptan solo mientras cumple un rol específico. Empieza a atraer a quienes valoran su autenticidad, aunque no siempre coincidan con ella. Porque finalmente comprende que no está sola, porque nadie la apruebe. Está libre porque dejó de necesitar esa aprobación para existir. 12. Porque ven las banderas rojas antes de enamorarse. Hubo un tiempo en el que te dejabas llevar por la emoción del inicio, por la novedad, por la atención, por esa sensación de conexión intensa que hacía que todo lo demás pasara a segundo plano. En esa etapa, las señales incómodas parecían detalles menores, cosas que podían explicarse o que seguramente cambiarían con el tiempo. Preferías enfocarte en lo que te hacía sentir bien y dejar en pausa lo que no encajaba del todo con esa imagen prometedora. Con el paso de los años, empezaste a notar que muchas de esas señales tempranas no eran accidentes ni malentendidos, eran advertencias, actitudes que luego se convertían en patrones, comportamientos que se repetían con más fuerza cuando la relación avanzaba, incoherencias que al principio parecían pequeñas, pero terminaban afectando profundamente tu estabilidad emocional. La experiencia te enseñó a reconocer lo que antes ignorabas. Si estás escuchando esto, tal vez también has vivido ese momento en el que detectas algo desde el principio y, en lugar de descartarlo como exageración, decides observarlo con atención. Tal vez recuerdas relaciones pasadas donde deseaste haber confiado en esa intuición temprana que intentaba protegerte. Esa sensación incómoda que no podías explicar, pero que resultó ser acertada. La mujer fuerte empieza a despertar cuando entiende que enamorarse no debería implicar apagar su capacidad de observar. Comprende que la atracción no elimina la necesidad de coherencia, que el entusiasmo no sustituye el respeto y que las palabras bonitas no compensan comportamientos inconsistentes. Descubre que puede sentir interés, sin dejar de analizar si lo que ve es compatible con lo que necesita para estar bien. Hubo momentos en los que dudaste de esa nueva claridad, preguntándote si tal vez te estabas volviendo demasiado cautelosa o cerrada. Porque cuando empiezas a ver con nitidez, el contraste con la forma en que antes te involucrabas es evidente. Ya no te entregas rápidamente ni idealizas sin fundamento. Y eso puede hacer que el proceso parezca más lento o menos emocionante desde afuera. El secreto no es dejar de sentir, es aprender a integrar lo que sientes con lo que observas. Cuando una mujer deja de temer quedarse sola, pierde la urgencia que la empujaba a ignorar señales para no perder una oportunidad. Prefiere retirarse a tiempo antes que involucrarse profundamente en algo que no tiene bases sólidas. En ese proceso, descubre algo profundamente revelador, que las relaciones más estables no nacen de la intensidad inicial, sino de la coherencia sostenida en el tiempo.
porque ahora entiende algo que antes no veía, que la atracción puede surgir. Rápido, pero la confianza solo se construye cuando las acciones respaldan las palabras. Ese es el verdadero cambio, dejar de enamorarte de lo que podría ser y empezar a enamorarte de lo que realmente es. Cuando una mujer reconoce las banderas rojas a tiempo, su vida se vuelve menos caótica emocionalmente. Evita ciclos de ilusión y decepción que antes parecían inevitables, protege su energía y su autoestima y aprende a confiar en su percepción. Su soledad deja de sentirse como ausencia de opciones y se convierte en una consecuencia natural de haber elevado su nivel de conciencia emocional. Ya no entra en relaciones con la esperanza de que cambien, solo permanece donde ve señales claras de estabilidad, respeto y compromiso real. Y desde ese lugar, su forma de amar se vuelve más serena, más consciente y menos impulsiva. No porque haya perdido la capacidad de sentir intensamente, sino porque ahora sabe que la intensidad sin seguridad no es suficiente. Porque finalmente comprende que no terminó sola por ser demasiado exigente. Terminó sola porque aprendió a ver lo que antes ignoraba. 13. Porque dejaron de conformarse. Hubo un tiempo en el que pensabas que conformarte era una forma de madurez, que aceptar lo que había sin pedir demasiado demostraba humildad, paciencia y realismo. Te decías que nadie lo tiene todo, que las relaciones perfectas no existen, que lo importante era tener a alguien con quien compartir, aunque no fuera exactamente lo que habías imaginado. Esa mentalidad te ayudó a tolerar situaciones que no te hacían plenamente feliz porque creías que era lo correcto. Con el paso de los años, empezaste a notar que ese conformismo no te daba paz, te daba resignación. Había una diferencia clara entre aceptar la imperfección natural de las personas y aceptar dinámicas que te hacían sentir pequeña, invisible o insatisfecha. Esa diferencia se volvió imposible de ignorar cuando te diste cuenta de que estabas sacrificando partes importantes de tu vida por mantener algo que no te llenaba realmente. Si estás escuchando esto, tal vez también has vivido ese momento en el que te preguntas cómo llegaste a aceptar cosas que antes habrías considerado inaceptables. Tal vez recuerdas relaciones donde te convenciste de que podías vivir sin ciertas necesidades emocionales porque al menos había estabilidad, o situaciones donde preferiste no cuestionar demasiado para evitar conflictos que podrían desestabilizar lo poco que funcionaba. La mujer fuerte empieza a despertar cuando comprende que conformarse no es paz, es renuncia silenciosa. Entiende que la estabilidad sin satisfacción no es plenitud, que la compañía sin conexión profunda no es suficiente y que vivir en piloto automático no es vivir realmente. Descubre que sus necesidades no son exageradas, simplemente habían sido ignoradas durante demasiado tiempo. Hubo momentos en los que dudaste de este cambio, preguntándote si tal vez estabas elevando demasiado tus expectativas o si el problema era que te habías vuelto incapaz de valorar lo que tenías. Porque cuando dejas de conformarte, el contraste con tu vida anterior puede parecer radical. Situaciones que antes tolerabas ahora te resultan insostenibles. Conversaciones que antes evitabas ahora se vuelven necesarias. Decisiones que antes posponías ahora parecen inevitables. El secreto no es exigir perfección, es dejar de aceptar lo que no te permite ser tú misma con tranquilidad. Cuando una mujer deja de temer quedarse sola, deja también de aceptar vínculos que dependen de su sacrificio constante para mantenerse. Prefiere el espacio de la incertidumbre antes que la certeza de algo que sabe que no la hará feliz. En ese proceso descubre algo profundamente revelador, que conformarse no protegía el amor, solo protegía el miedo a perderlo.
porque ahora entiende algo que antes no veía, que quedarse en lo cómodo puede impedirle encontrar lo correcto. Ese es el verdadero cambio, dejar de vivir según lo que es posible y empezar a vivir según lo que es coherente con lo que merece. Cuando una mujer deja de conformarse, su vida se vuelve más exigente, pero también más auténtica. Ya no se adapta a relaciones que no le permiten crecer ni a dinámicas que la obligan a reducirse para encajar. Su soledad deja de sentirse como falta de opciones y empieza a sentirse como fidelidad a sí misma. Descubre que no necesita aceptar cualquier cosa para no quedarse sola, porque ha aprendido que estar sola no es el peor escenario. El peor escenario es vivir acompañada y sentirse vacía, y desde ese lugar su forma de amar cambia profundamente. Solo se involucra cuando siente que puede ser plenamente ella sin tener que negociar su paz, su dignidad o sus valores. Porque finalmente comprende que no terminó sola porque fuera demasiado exigente. Terminó sola porque dejó de conformarse con menos de lo que siempre mereció. 14. Porque construyeron una vida que no gira alrededor de alguien. Hubo un tiempo en el que muchas decisiones importantes giraban alrededor de la presencia o la ausencia de alguien. Tus planes, tus horarios, incluso tus sueños, se acomodaban según lo que la relación necesitaba en ese momento. No era una imposición directa, era algo que parecía natural cuando el amor se convertía en el centro de tu vida. Te acostumbraste a medir tu bienestar en función de la estabilidad del vínculo, a sentir que todo estaba bien, si la relación estaba bien, y que todo se tambaleaba cuando esa conexión se debilitaba. Con el paso del tiempo, empezaste a construir algo diferente, no por rebeldía, sino por necesidad. Comenzaste a recuperar espacios personales, proyectos propios, amistades que no dependían de tu estado sentimental, intereses que te pertenecían completamente. Descubriste que tu vida podía tener dirección incluso cuando no había alguien acompañándote en cada paso, y que esa dirección no tenía por qué cambiar si alguien aparecía. Si estás escuchando esto, tal vez también has vivido ese proceso silencioso de volver a ti, de retomar cosas que habías dejado en pausa, de crear rutinas que te hacen sentir estable, de desarrollar una identidad que no depende de un rol dentro de una relación. Tal vez recuerdas el momento en que te diste cuenta de que podías estar bien sin reorganizar tu mundo alrededor de alguien más. La mujer fuerte empieza a despertar cuando comprende que el amor debería integrarse a su vida, no sustituirla. Entiende que una relación sana no exige que abandone lo que la hace sentir plena ni que reduzca su mundo para acomodar a otra persona. Descubre que su vida ya tiene valor por sí misma, que no necesita validación externa para sentirse significativa. Hubo momentos en los que sentiste que ese cambio te hacía parecer distante o inaccesible, porque ya no estabas disponible en cualquier momento ni dispuesta a reorganizar todo por alguien. Algunas personas interpretaron esa autonomía como falta de interés, cuando en realidad era una señal de que tu vida tenía un equilibrio que no estabas dispuesta a perder. El secreto no es volverte independiente para no necesitar a nadie. Es construir una vida lo suficientemente rica como para no depender de una sola persona para sentirte completa. Cuando una mujer deja de temer quedarse sola, empieza a valorar el mundo que creó con su esfuerzo, su tiempo y su crecimiento personal. En ese proceso descubre algo profundamente revelador, que quien quiera formar parte de su vida deberá integrarse a algo que ya está funcionando, no ocupar el lugar de algo que falta, porque ahora entiende algo que antes no veía, que el amor no debería ser el eje que sostiene todo, debería ser una parte que suma a lo que ya existe.
Ese es el verdadero cambio, dejar de vivir esperando a alguien y empezar a vivir plenamente ahora. Cuando una mujer construye una vida que no gira alrededor de alguien, su soledad deja de ser vista como carencia y se convierte en evidencia de su autonomía emocional. Y desde ese lugar, sus relaciones cambian profundamente. Ya no busca a alguien que la complete, busca a alguien que pueda caminar a su lado sin pedirle que reduzca su mundo, porque finalmente comprende que no terminó sola porque nadie quisiera estar. Terminó sola porque su vida ya no dependía de que alguien estuviera. 15. Porque entendieron que sola no significa vacía. Durante mucho tiempo la palabra sola estuvo cargada de significados negativos. Se asociaba con abandono, con tristeza, con la idea de que algo faltaba para que la vida fuera completa. Esa narrativa era tan fuerte que incluso cuando disfrutabas momentos de soledad, una parte de ti sentía que no debía acostumbrarse demasiado, como si estar bien sola fuera algo temporal o sospechoso. Con los años empezaste a descubrir que esa idea no coincidía con tu experiencia real. Notaste que tu vida no se detenía cuando estabas sola, que seguías creciendo, aprendiendo, disfrutando, creando recuerdos significativos. Empezaste a sentir satisfacción por logros personales que no dependían de nadie más, por momentos de calma que no necesitaban ser compartidos para tener valor. Si estás escuchando esto, tal vez también has vivido ese instante revelador en el que te das cuenta de que no te sientes vacía, solo tranquila, que no hay drama, ni desesperación, ni urgencia por llenar un espacio emocional. Solo una sensación de estabilidad que antes parecía imposible sin la presencia constante de alguien más. La mujer fuerte empieza a despertar cuando comprende que la plenitud no depende de la compañía, depende de la conexión consigo misma. Entiende que puede amar, disfrutar y construir una vida significativa sin que eso esté condicionado a una relación romántica. Descubre que la felicidad no es un estado que alguien trae, es algo que se cultiva desde adentro. Hubo momentos en los que te sorprendiste sintiendo gratitud por tu vida tal como estaba, sin sentir que faltaba algo esencial. Ese sentimiento fue desconcertante al principio, porque contradecía todo lo que te habían enseñado sobre lo que significa estar sola. Pero también fue profundamente liberador. El secreto no es rechazar el amor, es dejar de verlo como la única fuente de plenitud. Cuando una mujer deja de temer quedarse sola, descubre que su vida puede estar llena de experiencias, vínculos, significativos, proyectos y momentos de felicidad que no dependen de una pareja. En ese proceso descubre algo profundamente revelador, que la soledad puede ser un espacio fértil donde se construyen cosas que no podrían crecer en medio del ruido constante de una relación inestable. Porque ahora entiende algo que antes no veía, que estar sola no significa estar incompleta. Ese es el verdadero cambio, dejar de interpretar la ausencia de pareja como ausencia de vida. Cuando una mujer comprende que sola no significa vacía, su perspectiva se transforma. Ya no siente presión por cumplir expectativas sociales ni por apresurarse a llenar un espacio que no siente como vacío. Y desde ese lugar, su forma de amar se vuelve más libre, más consciente y menos dependiente. Si alguien llega, será porque encaja con la vida que ya construyó, no porque venga a salvarla de algo, porque finalmente comprende que no terminó sola, terminó llena de sí misma. Tal vez ahora entiendes algo que antes parecía confuso. Tal vez empiezas a ver que no es que las mujeres fuertes estén destinadas a terminar solas, ni que haya algo defectuoso en su forma de amar, ni que su carácter sea demasiado difícil para que alguien se quede. La verdad es mucho más simple y al mismo tiempo
mucho más incómoda para quienes no han hecho ese mismo proceso interior. Las mujeres fuertes no terminan solas porque no puedan amar. Terminan solas durante un tiempo porque aprendieron a hacerlo sin abandonarse a sí mismas. Porque descubrieron que el amor no debería sentirse como una lucha constante por ser elegidas, ni como un sacrificio silencioso de su paz, ni como una renuncia progresiva a lo que son para que alguien más se sienta cómodo. Durante años intentaron encajar, suavizarse, comprender más de lo que eran comprendidas, dar más de lo que recibían, esperar más de lo que era razonable. No porque fueran débiles, sino porque creían en la idea de que el amor lo justificaba todo. Pero llega un momento en la vida de una mujer en el que esa narrativa se rompe, no por resentimiento, sino por claridad. Ese momento no siempre es dramático, a veces es silencioso, casi imperceptible. Ocurre cuando deja de hacer esfuerzos que ya no tienen sentido, cuando empieza a elegir su tranquilidad sin sentir culpa, cuando comprende que no tiene que demostrar su valor a nadie para merecer quedarse en su propia vida. Ese es el instante en el que deja de vivir desde el miedo a perder y empieza a vivir desde el respeto por sí misma. Si estás escuchando esto, tal vez tú también estás en ese punto. Tal vez has sentido esa mezcla de calma y soledad que desconcierta porque no encaja con la idea tradicional de felicidad. Tal vez has notado que ya no toleras lo que antes justificabas, que ya no te impresiona lo que antes te deslumbraba, que ya no te conformas con la presencia de alguien si esa presencia no trae paz. La mujer fuerte no es la que nunca se rompe, es la que aprendió a reconstruirse tantas veces que dejó de tener miedo a empezar de nuevo. No es la que no necesita a nadie, es la que ya no necesita quedarse donde no es valorada para evitar la soledad. No es la que se volvió fría, es la que entendió que su corazón merece algo más que intensidad pasajera o promesas vacías. Y por eso desde afuera puede parecer que está sola, pero desde adentro su vida está llena de algo que antes le faltaba: coherencia. Coherencia entre lo que siente, lo que piensa y lo que permite. Coherencia entre lo que da y lo que acepta recibir. Coherencia entre la vida que construyó y las personas que decide dejar entrar en ella. Porque finalmente comprendió que estar sola no es lo opuesto a estar amada. Lo opuesto a estar amada es estar con alguien que no sabe amar sin hacerte sentir menos. Lo opuesto a la plenitud no es la soledad, es la compañía equivocada. La gran moraleja es esta: una mujer fuerte no pierde el amor de su vida, pierde el miedo a vivir sin él. Y cuando pierde ese miedo, deja de aceptar cualquier cosa que se parezca al amor, pero que no lo sea realmente. Por eso muchas mujeres fuertes pasan periodos solas, no porque nadie las quiera, sino porque ahora solo aceptan lo que está a la altura de lo que se convirtieron. Y cuando finalmente llega alguien que puede amar sin pedirles que se reduzcan, sin competir con su paz, sin temer a su independencia, esa relación no nace desde la necesidad ni desde el miedo, nace desde la elección. Porque una mujer que aprendió a estar bien sola ya no busca a alguien que la salve. Busca a alguien que entienda que ella nunca estuvo perdida. Si llegaste hasta aquí, quiero que te quedes con algo muy claro. No estás rota, no estás llegando tarde, no estás destinada a estar sola para siempre. Estás despertando, y despertar siempre se siente extraño al principio, porque empiezas a ver con claridad cosas que antes tolerabas por miedo, por costumbre o por esperanza. Empiezas a entender por qué ciertas personas ya no encajan, por qué algunos lugares ya no se sienten como hogar y por qué tu corazón ya no se conforma con migajas emocionales que antes parecían suficientes.
Tal vez hay días en los que dudas, en los que te preguntas si sería más fácil volver a ser como antes, volver a no pensar tanto, volver a aceptar lo que llegue solo para no sentir ese silencio alrededor. Pero en el fondo sabes que ya no puedes. Porque cuando una mujer aprende a respetarse de verdad, hay puertas internas que se cierran para siempre. Si hoy te sientes sola, no lo veas como un castigo. A veces es el espacio necesario para reconstruirte sin interferencias, para descubrir quién eres, cuando no estás tratando de ser lo que otros esperan. Es en ese silencio donde vuelves a escucharte, donde recuerdas que te hace sentir viva, donde recuperas partes de ti que habías dejado olvidadas mientras intentabas sostener a todos los demás. Y si nadie te lo ha dicho últimamente, déjame decirlo ahora. Tu fuerza no es el problema, tu claridad no es el problema, tu independencia no es el problema. Lo único que cambió es que ya no aceptas menos de lo que mereces. Algún día mirarás atrás y entenderás que este periodo no fue un vacío, fue una preparación, que no estabas perdiendo tiempo, estabas ganando perspectiva, que no estabas sola, estabas aprendiendo a ser tu propio hogar. Así que no te apresures, no te traiciones para encajar, no regreses a lugares que te obligan a reducirte. La persona correcta no llegará para salvarte, llegará para caminar a tu lado sin pedirte que olvides quién eres. Hasta entonces, sigue construyendo una vida que te haga sentir orgullosa, incluso si nadie más la ve completamente. Sigue eligiéndote en los días fáciles y en los difíciles. Sigue avanzando, aunque sea despacio, porque la mujer que no teme quedarse sola es la mujer que finalmente está lista para amar sin perderse. Y eso es un poder que nadie puede quitarte.